Hola a todos, bueno, bienvenidos a este espacio de música y de músicos. Le voy a dar paso a mi gran amigo Marcelo. ¿Cómo andás, loco? ¿Qué tal, ese? ¿Cómo estás, querido? Bueno, Bien, primer bien. programa. Vamos a hablar de un disco muy interesante y de un artista, en realidad, un disco que no es de un artista, sino que es una colaboración entre artistas, un disco en vivo. ¿Querés decirnos de quién vamos a hablar? Introducirnos un poquito en este mundo. Sí, cómo no. Vamos a hablar de un Guitar Hero. Por si no conocen la expresión, sobre todo los más jóvenes, el Guitar Hero es un héroe de la guitarra. No es el No videojuego. sé si es, ¿eh? No es el videojuego. No es el videojuego. No sé si actualmente hay Guitar Heroes, pero como Guitar Heroes podemos mencionar es decir, Jimmy Page, Pete Townshend, Jeff Beck, Eric Clapton. Yo diría que Eddie Van Halen es un Guitar Hero. No es necesario ser inglés para ser Yo creo Guitar que Hero. podríamos quizás incluir en la categoría de Guitar Hero A Stevie todos esos Vai. guitarristas que han marcado un estilo o una época o que han aportado algo Exacto. único. Y que justamente, Santana es un Guitar Hero. sí, un guitarrista muy criticado, ¿no? Por su nivel técnico, por su poca innovación quizás a lo largo de los Sí, años. pero generó un estilo. Tiene un Exactamente. estilo propio y no es poco. Un sonido propio, bueno, de todo eso vamos a estar hablando hoy, ¿no es cierto? Eso quizás es lo que está faltando. No sé, de esta época actual hay grandes guitarristas y el Internet ha puesto al alcance de todo el mundo grandes músicos, pero hasta ahora no he visto nadie que sea donde veo algo totalmente nuevo y fresco o innovador o que escucho y solo reconozco a ese músico y no a otro. Voy a hablar de tres guitarristas que son influencias mías y son mis guitarristas preferidos, que no son Guitar Hero. Y son extraordinarios guitarristas, pero no lo son. No sé por qué. Quizás porque son músicos profesionales y no son populares, no son frontman, digamos. Quizás sea eso. Por ejemplo, mi guitarrista preferido de todos los tiempos es Larry Carlton. El segundo es Pat Metheny, y también Robert Fripp, pero son todos tipos que son profesionales, pero no son frontman, ¿ok? Si uno lo mira tocar a Robert Fripp en la banda, el tipo está sentado en un banquito ahí atrás, ¿viste? O sea, gente de bajo perfil. Otro guitarrista que a mí me gusta muchísimo y que es un guitarrista que no es un guitar hero. Tal vez sea un tema un, un, un título que se puso en la década de los 70, también podría ser, pero es Adrián Bileu, otro monstruo. Otro monstruo que me gusta, que es uno que quiero hacer un programa con vos sobre eso, que es Reeves Gabriels, que para quien no lo conozca, fue el último guitarrista que tuvo la banda de David Bowie, un enfermo de la música. Bueno, para este primer capítulo vamos a hablar de un disco muy particular, es un disco en vivo, no es un disco en estudio, de un artista, un guitarrista que es muy conocido y si no lo conocen, hacemos hincapié en que investiguen y escuchen su discografía, que es muy amplia. Estamos hablando de un músico con más de 50 años de carrera al día de hoy y que sigue tocando. Estamos hablando de Jeff Beck y el disco del que vamos a hablar y que vamos a proponer para que escuchen esta semana es Jeff Beck with the Jan Hammer Group. Es un disco en vivo. La mayoría de los temas corresponden al disco Blow by Blow del año 74 de Jeff Beck. Y bueno, igual es muy diferente al disco de estudio, porque vamos a ver, obviamente, la colaboración de Jan Hammer y todo su grupo, que tiene un baterista increíble del que vamos a hablar, el bajista no se queda atrás.
Así que, al igual que en el video de presentación, ponete los cascos, un buen equipo, tranquilidad y a escuchar con atención todos los instrumentos, porque no hay desperdicio. ¿Cómo podemos empezar a hablar de él? ¿Por dónde empezamos a hablar de él? Semanas podríamos hablar de este tipo. Primero que nada decir que es un Guitar Hero, que es artesano, un artesano del sonido de la guitarra, ¿no? Es un trabajador de la guitarra. Es un tipo que con lo mínimo, ustedes imagínense que este disco es del año 77. Y si ustedes supieran el poco equipamiento que tenía esta gente para hacer lo que van a escuchar, que les va a volar la peluca, se van a sorprender porque, digamos, el instrumento es la extensión de un músico. Entonces, acá hay corazón, hay conocimiento, hay estudio. Ezequiel dice que, y yo estoy de acuerdo, que probablemente sea un autodidacta, lo cual tiene muchísimo más mérito, porque siendo autodidacta, este hombre van a ver las cosas que hace. Y ustedes pueden decir, bueno, son todos pentatónicas, pentatónica menor, pentatónica mayor, bueno, el 70-80% de la música está basado en las pentatónicas, pero el asunto es lo que hace con las pentatónicas y lo que hace con las cuerdas y lo que hace con los sonidos. Sí, al Sí, final es uno de esos músicos que quizás no se destaca por un virtuosismo en cuanto a la cantidad de escalas o arpegios que usa, o cuántos efectos de pedales y demás, o cuán prolijo toca. De hecho, no es un guitarrista muy prolijo tocando. No toca con uñeta, que es algo característico de él, toca con los dedos, como otros guitarristas como Mark Knopfler, Richie Kotzen en los últimos 12 años viene tocando también, hizo ese cambio. Da un sonido totalmente diferente a la uñeta. Y también en una época, ¿no es cierto?, donde no había tantos recursos. Hoy cualquier persona entra a internet y se consigue una cantidad de material en videos, en audio, transcripciones, lo que quieras. Hace no mucho, yo tuve la suerte, no sé si, sí, creo que en parte fue una suerte porque fue una ventaja, de vivir en una época o de estudiar en una época durante mi adolescencia donde el internet, por lo menos acá en Sudamérica, recién en el año 98, 99 empezó a llegar ese internet que te enchufabas a la línea telefónica, no hablemos de wifi ni de las velocidades que estamos hablando ahora. No había material. Así que si querías sacar una canción, tenías que investigar muchísimo para conseguir quizás la transcripción o incluso el disco o versiones de esa canción, y entrabas en lo que era sacar de oído. Yo he sacado cantidad de canciones de oído, por eso digo quizás en parte la suerte, ¿no? Porque me ha desarrollado a nivel auditivo la capacidad de sacar música y también, bueno, a la hora de componer es una ventaja, ¿no? Hoy el área del desarrollo auditivo representa cierta carencia. Dame un toque, voy a cerrar acá. Hoy en día representa cierta carencia el estudio del desarrollo auditivo, ¿no? En los chicos. Es más ver una tablatura y copiar y escuchar, pero eso de escuchar y sacar nota por nota y tener de repente un pasaje o una frase muy rápida y tener que escucharla 1000 veces hasta que más o menos la sacaste parecida, era otro. Bueno, transportémonos más atrás, a la década de este disco, década del 70, año 77, con músicos que no tenían los recursos que hoy día tenemos, ni los que yo tenía hace 30 años atrás, y de ahí, bueno, la riqueza de todo lo que vamos a estar hablando, ¿cierto? Son creadores, innovadores. bueno, por eso yo siempre digo que estos tipos descubrieron la pólvora, en el sentido de que ellos fueron los pioneros con este sonido. Hoy en día cualquier pibe
no tanto porque no es fácil lo que toca este muchacho en este disco, pero se puede llegar a tocar. Ahora, el problema es que se te ocurra. El Claro. problema es que vos no sos Jeff Beck, ¿entendés? Porque es muy interesante todo el trabajo que él hace. Yo hablaba antes de empezar el programa con Ezequiel, la humildad de estos artistas, en el sentido de que todos se dan el tiempo para figurar cuando hay que figurar y cuando no, todos hacen base para que el otro se luzca. Otro concepto que me parece muy interesante es el tema del espacio musical, es decir, el momento donde suena un instrumento o dos, pero que hay espacio para que la música respire. Como decía Gustavo Cerati, le doy respiro a los sonidos, ¿no? Entonces, vamos a hablar directamente de, por ejemplo, también tuvimos una conversación con Ezequiel previa, que es decir, él decía, che, pero ¿te parece que el protagonista es Jeff Beck? Y yo le digo terminantemente a ese que sí, es el protagonista, realmente es el protagonista. Primero porque muchos de los temas son de él. Lo que pasa es que la banda, es un grupo en sí mismo. Entonces, Sí, es decide sí. extraordinario. Para mí, no debería ser Jeff Beck with the Young Hammer Group. Debería ser Young Hammer Group with Jeff Beck. Me parece que debería Bueno, ser al revés. Me parece este es que un el grupo punto. aporta mucho más que Jeff Beck en este disco, siendo que la mayoría de los temas son de Blow by Blow, disco de Jeff Beck emblemático. Sí, pero si uno escucha Blow by Blow, va a ver que muchos de los temas que se repiten en este disco están tocados, claro, con otros músicos, pero son de ese disco. Ahora bien, Y con muchos este, aportes que da el vivo dentro de la improvisación que hay mucha, y vamos a escuchar mucha, eh, le dan otra personalidad. Por eso Jeff Beck me parece, a mi gusto, quedó como en un segundo plano en este disco. vamos con el grupo. Primero, antes de nada, lo que decía Ezequiel este disco tiene la virtud que si uno lo escucha con los cascos colocados adecuadamente, es decir, el derecho en el derecho y el izquierdo en el izquierdo, va a escuchar exactamente la formación como estaba en el escenario. ¿Eh? Entonces, vamos a presentar a los músicos de la banda, básicamente. Cuando Ezequiel habló del grupo, se olvidó un elemento fundamental que es un violinista que hay. Se llama Steve Kindler. Yo particularmente no lo conocía porque yo me lo confundí por su sonido con otro, que ahora les voy a comentar quién es. Jan Hammer originariamente es un músico checoslovaco, nacionalizado americano hace muchísimos años, y para que se den una idea, era el tecladista de la Mahavishnu Orchestra, el grupo liderado por el ilustre, también probablemente Guitar Hero, John McLaughlin. Yo creo que sí, hoy día es una referencia dentro de los guitarristas, sobre todo virtuosos técnicos. Sí, sí. A mí particularmente no me gusta demasiado, debo No, ¿sabes confesar. qué? A mí me pasa lo mismo y me pasa lo mismo con Aldi Meola. Mirá qué interesante. Yo, en el momento que vos, que decía yo que no me gusta John McLaughlin demasiado, y lo he ido a ver en vivo varias veces, estaba pensando en Aldi Meola también y vos justo saltaste con lo mismo, ¿no? Y fíjate qué interesante, es staccato, pero él tuvo su estilo. El estilo de Aldi Meola es todo staccato, esa cosa a gran velocidad. Pero bueno, son tipos que son virtuosos de la viola, y que quizás tocan para músicos, no para oyentes. Sí, Entonces, es música para músicos. Esa es una buena reflexión. toca para músicos. Bueno, entonces, mirá qué interesante que Jan Hammer tuvo que ver en la realización de los primeros discos solistas de Aldi Meola.
hasta después que hizo Return to Forever, ese grupo maravilloso que se armó cuando los planetas chocaron, ¿no? Y después, bueno, el violinista que yo estaba pensando se llamaba o se llama Jerry Goodman, que era el violinista de la Mahavishnu. Pero ¿qué pasa? Acá el violinista se llama Steve Kindler, del cual no sé absolutamente nada, salvo que es un extraordinario violinista. En la batería de la Mahavishnu estaba Billy Cobham, no sé si está empezando el pibe. Estaba empezando en esa época. Está empezando, pero va a andar, Billy Cobham va a andar. Pero bueno, después tenemos fíjense cómo todo se relaciona con todo, porque tenemos en la batería otro pibe que también puede andar, está empezando recién, se llama, ya falleció, pobrecito, hará 5 años, ¿no? Tony Smith, tocó con todo, Tony Smith, otro grosso de la batería. Y después en bajo, Fernando Saunders, lo cual constituye la base rítmica, ¿no? Fernando Saunders, que yo sepa, lo he visto en vivo en el año 79, cuando vino a tocar John McLaughlin en el Luna Park. Luna Park es un lugar de acá que es como un galpón, muy pobre calidad acústica, pero se tocaban recitales en vivo ahí. Tanto Fernando Sanders como Tony Smith eran la base rítmica de un grupo que había armado John McLaughlin después de aburrir con Chakti y con todo ese tipo de cosas que hizo. Él se pudrió y sacó un disco que se llamaba Electric Guitarists, que es un disco donde él se vuelve a conectar con todos los músicos con los que él había tocado y vuelve a lo eléctrico. Pero después de eso, que es un disco solista de él, se llama Johnny McLaughlin, porque hay una tarjetita de él, cuando era pibe, él, y decía Electric Guitar. A continuación, arma un grupo que se llama, un grupazo, que se llama The One Truth Band, que es el que yo vi. Ese mismo día tocó con Alberto Gismonti, y al final hicieron un tema juntos. La Academia de Danzas era un trío, estaba compuesto por Alberto Gismonti, me da risa por los nombres, ¿no? Seca Sun Sao en contrabajo, y Mauro Cenice en saxo. Esos 3 tipos no saben la bola que hicieron. Y John McLaughlin se presentó con este grupo, The One Truth Band. Y la base rítmica era Tony Smith y Fernando Sanders, que son los que tocan en este disco. Y este disco es del 77 y yo esto lo vi en el 79. O sea, lo que hablábamos con Ezequiel previo al programa era que a mí me fascina cómo los músicos circulan a través de sus talentos de un grupo al otro, ¿no? Se van pasando, che, ¿no tenés a alguien para tocar? Sí, creo que Fernando está libre, llamalo, Claro, estas cosas. como que yo te diga, no sé, tipo, che, hacemos una banda, vamos a tocar en vivo, dale, güey. ¿Está libre Eric? Sí, llamalo, Clapton. Y te llaman a Clapton o sea, se conocen todos. Sí, y Clapton te dice, no, loco, estoy en otra cosa. Llamalo a Georgie, ¿viste? No sé. De paso voy a tirar una bomba que poca gente lo conoce. Gustavo Cerati. Andy Summers, el guitarrista de Police, le propuso armar Police con él y Stewart Copeland. Esto lo sabe poca gente. Y Gustavito le dijo que no. ¿Ustedes comprenden lo que estoy diciendo? Pero vamos al disco. Jeff Beck es un tipo que muy amigo de la infancia prácticamente de Jimmy Page. De hecho, ellos vivían en una ciudad, en una localidad que se llama Epsom, en Surrey, que está cercana a Londres. Y voy a mostrar, si me permiten, un libro que es muy interesante, es un libro que lo recomiendo, pero es para músicos este libro.
Conversaciones con Jeff Beck. ¿Lo ven? Es un tocho, miren. Acá hay una charla entre Jeff Beck y su amigo Jimmy Page. Y lo que comentan es que le llama la atención porque ellos estaban relativamente cerca. Y había un tercero que estaba cerca que tuvo que ver con ello, que era Eric Clapton, ¿no? Y que los tres eran del barrio, en un radio de unos pocos kilómetros, estaban tres tipos que entraron en la historia de la música, digamos, ¿no? Y bueno, después, yo les soy sincero, yo no he seguido la carrera de Jeff Beck, porque la música uno está siempre escuchando cosas nuevas y cosas por el estilo y va dejando atrás. Hay músicos que he seguido, como Gustavo Cerati, por ejemplo, pero hay músicos que, bueno, que he pasado páginas, lamentablemente. Uno tiene sus afinidades. Pero acá en este caso lo interesante es que es un disco que es maravilloso a nivel de todo lo que enseña este disco, ¿no? Cuando Pero yo escuchamos lo que... te hago una pregunta. Cuando Sí, escuchamos este disco, ¿qué es lo, para alguien que escucha por primera vez este disco, imagínate que lo escuchás vos por primera vez, ¿qué es lo primero que denotás? En mi caso, bueno, el sonido típico de la época. A nivel instrumental, la batería y el bajo tienen un nivel de ejecución técnica, son unos músicos de un nivel increíble. Ian Hammer se destaca en el uso de su teclado y bueno, obviamente Jeff Beck, pero por sobre todo eso, ¿no es cierto? El sonido típico de la época, cómo está paneado, la mezcla está meticulosamente cuidada, están todos los volúmenes, todos los niveles de cada instrumento, todo está ecualizado en el punto justo, es un deleite en ese sentido. Eso es lo primero que yo percibo del disco. en la mesa de mezcla estaba Adrián Taberna, con sus pelos. No, estoy jodiendo. Adrián Taberna era el sonidista de Gustavo Cerati y de Soda Stereo también. Un grosso, otro tipo espectacular. Pero podemos hablar también de los recursos con los que estos tipos se manejaron para hacer semejante monstruosidad, porque yo no sé de qué otra manera llamarlo. Bueno, hablamos un poquito del equipamiento de esa época, ¿no? Sí, una cosa que quería decir es que este disco merecía un arte de tapa mejor Sí, por medias su tintas. belleza, ¿no? Porque si ustedes lo dan vuelta, hay una foto espantosa en blanco y negro, incluso recortada, que es lamentable, ¿viste? La de adelante no es gran cosa, pero es una tapa roja, ¿no? Con una foto de Jeff Beck y bueno, con unas letras así grandes. Pero la foto de atrás es lamentable, pero nos da una idea del equipamiento. Eso es el valor que tiene esa foto. Porque Jan Hammer se maneja fundamentalmente con el Mini Moog, ¿no? El sintetizador, el primer modelo que sacó Robert Moog, que hoy en día es muy buscado, este, eh, muy usado por Chick Corea, por ejemplo, porque la particularidad es que era monofónico. Charly García tenía uno, y lo usó bastante, no sé si lo tendrá todavía. Seguramente porque Este, son reliquias esos instrumentos hoy día. sí, son reliquias, pero son muy buscados. Y el otro elemento con el que se maneja es el famoso Fender Rhodes, que es un piano eléctrico, también muy usado y muy buscado, que se dejó de fabricar, vaya a saber por qué, que tiene una particularidad que es un piano eléctrico, portable, digamos, ¿no? Debe pesar como una tonelada más o menos, Sí. pero tiene unas patitas y todo, pero el tema es que tiene teclas de piano
y tiene el mismo, o sea, uno necesita la misma fuerza que para tocar un piano, Es los dedos. realmente un piano, el mismo sistema, la misma sensación. Sí, y Teclas. tiene un sonido que yo calificaría como cristal, que es que tiene que ver con su construcción, que lamentablemente no tuve tiempo de profundizar, pero es decir, es como que los martillos golpearan sobre cristales. Es un sonido muy característico. Después, en cuanto a después puede ser, estábamos hablando con, no sale ahí, pero sale la info del disco, que utilizó un sintetizador, porque hay algunos colchones que se escuchan que indudablemente no son producidos ni por el Minimoog, porque es monofónico, ni por el piano eléctrico, porque es piano, y para hacer un colchón hace necesario un sustain, y yo sé que él usaba un sintetizador Fairlight, este, que llevaba consigo una pequeña computadora de esas, ¿se acuerdan del año del pedo? Que Creo que eran, una Commodore me da, esos teclados que sí, yo. da El teclado Commodore, solo sí, pesaba como 10 kilos, loco. da Commodore 64, sí señor, sí, sí. Bueno, volviendo a los efectos. Efectos en aquella época no se salía del box, el pedal de sonido, no se salía del overdrive, que no sé de qué marca sería, pero no había mucho más. Sí, creo que Este, los efectos que de esa época, principalmente, bueno, distorsiones, reverberancia, el wah-wah que ya reverb. entró fuerte en la escena junto Sí, a pero no Hendrix. sé ahí en la foto se ven dos pedales nada más, pero puede ser que haya un guagua, puede ser, Puede ser. puede ser. El que está, bueno, está el, el modulador de voz, pero no había muchos efectos y de repente también en esa época podías escuchar flanger, chorus, pero no había No, no, pero estamos hablando de este disco y en el año 77 y de estas personas, sí, sí, por eso no porque había Flanger, en la época una gran gama de efectos. Y en este disco, Flanger acá, no, no estamos hablando de los que había, de los efectos que había en esa época, sino de los que usan acá. no, Ahí no hay Flanger, en la en lo guitarra absoluto. escuchamos una distorsión y nada más, mucho juego con el potenciómetro de volumen. Yo creo que ahí es donde estoy, por eso yo decía que eres un trabajador del sonido, porque muchas de las cosas no sé cómo lo logra, pero lo hace con las manos el tipo. Este, y después la novedad, la cosa fantástica que tiene este disco es que hace hablar a la guitarra, que siempre se dijo de Peter Frampton, ¿no? Pero el dispositivo, imagínense ustedes un pedal del cual sale un tubo, una vía como esa que se usan en los hospitales, ¿no? Sale un tubito plástico, todo enrollado así, que vos lo vas poniendo con cinta aisladora, lo vas poniendo a lo largo del micrófono y después termina como si fuera una bombilla de mate. Bueno, eso el guitarrista se lo introduce en la boca y vocaliza mientras toca las notas y hace hablar a la guitarra. Bueno, Se eso, llama eso se ve talk también box. en el talk box, claro, se ve también en guitarristas como Slash lo ha usado Richie Sambora, un montón de guitarristas han usado ese Sí, efecto. pero después, Que al igual que el después. wah es un modulador del sonido, es hasta en ciertas cosas te diría que es bastante parecido al concepto del wah. Es como un wah que no lo modulas con Bucal, el pedal, sino con la voz. bucal. Claro, un wah bucal.